Hola a todos, en este nuevo video vamos a resolver el siguiente problema de Física 1 correspondiente al tema velocidad promedio. El problema dice lo siguiente: dos trenes, cada uno a una velocidad de 34 km por hora, corren uno hacia el otro en la misma vía recta. Un esquema de la situación es el siguiente. Luego nos dice el ejercicio. Un pájaro que puede volar a 58 km por hora vuela saliendo del frente de un tren cuando los trenes están separados por una distancia de 102 kilómetros y va directamente hacia el otro tren. Entonces yo voy a elegir el sistema de referencia justo en el primer tren, es decir, aquí coloco el pájaro con su respectiva velocidad y justo en este momento los trenes se encuentran separados 102 kilómetros. Ahora el ejercicio nos dice que el pájaro vuela hacia el otro tren y luego regresa y así sucesivamente, es decir, parte de aquí, llega al segundo tren, luego se devuelve y se repite el proceso. El inciso A del ejercicio nos dice cuántos viajes podrá hacer el pájaro de un tren a otro antes de que los trenes choquen. Y el inciso B nos dice cuál es la distancia total que recorre volando el pájaro. Para resolver este problema hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que la distancia que recorren los trenes hasta el momento en el que chocan es de 51 kilómetros. Es decir, la mitad de la trayectoria, ya que ambos viajan a la misma velocidad. Si por ejemplo viajaran a velocidades diferentes, seguramente tendrían desplazamientos diferentes al momento del choque, pero esto no ocurre aquí en este problema. Y lo segundo que hay que tener en cuenta, y quizás lo más importante, ya que es la clave del ejercicio, es que el tiempo que demora volando el pájaro es el mismo tiempo que demoran los trenes en chocar. Es decir, el tiempo del pájaro es igual al tiempo del choque. Esta es la relación clave para resolver el ejercicio. Ahora vamos a analizar el primer viaje. Tenemos el esquema, los trenes están separados a 102 kilómetros y cuando el pájaro comienza a viajar al segundo tren, este segundo tren también viene desplazándose y acercándose al primero. Viene cambiando su posición a medida que el tiempo avanza, de modo que cuando el pájaro llega al segundo tren, este tren ya ha recorrido una distancia que yo he llamado X y el pájaro a su vez también ha recorrido una distancia que yo he llamado X sub P, es decir, distancia del pájaro. Teniendo en cuenta la distancia a la que se encontraban los trenes originalmente, la distancia que han recorrido X y la distancia que recorre el pájaro X sub P, nosotros podemos decir que la distancia que recorre el pájaro va a ser la distancia original, 102 kilómetros, menos la distancia que se desplazaron los trenes, es decir, 102 menos X. Ahora, como ya habíamos dicho anteriormente, el tiempo de vuelo del pájaro es igual al tiempo que demoran los trenes en chocar. Para el primer viaje tenemos que T sub P es igual a T sub T mayúsculo. Ahora, la velocidad promedio se define como delta de X sobre delta T. Como nosotros hemos elegido nuestro sistema de referencia en el primer tren, hay que resaltar que tanto la posición inicial como el tiempo inicial para el pájaro son ceros. La velocidad simplemente nos va a quedar distancia sobre tiempo. Y de aquí nosotros podemos despejar el tiempo. El tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Reemplazando esta última expresión en la igualdad de los tiempos, tenemos que la distancia del pájaro sobre la velocidad del pájaro va a ser igual a la distancia que recorren los trenes sobre la velocidad que llevan los trenes. Ahora, cada una de estas variables es conocida, por lo tanto reemplazamos. Y al reemplazar nos queda esta última expresión. Aquí ya toca despejar la variable X y cuando despejamos esta variable X nos queda que X es igual a 15 kilómetros. Por lo tanto, los trenes se han desplazado 15 kilómetros durante el primer viaje del pájaro. ¿Y cuánta distancia recorrió el pájaro? Simplemente nosotros vamos a reemplazar acá este dato que acabamos de hallar y decimos que la distancia que ha recorrido el pájaro va a ser 87 kilómetros. ¿Por qué? Porque es 102 menos 15. Esta sería la respuesta de la distancia recorrida para el pájaro durante su primer viaje. Para el segundo viaje, el pájaro debe ir del segundo tren al primero, pero nosotros vamos a utilizar el mismo esquema anterior, ya que es equivalente. La única diferencia es que la distancia que separan los trenes ahora es de 87 kilómetros. El pájaro va a ir de un tren hacia el otro, mientras esto sucede, los trenes se van desplazando. Justo cuando el ave llega al tren correspondiente, la distancia de los trenes nuevamente ha cambiado y la he llamado
x otra vez. La distancia del pájaro también ha cambiado y la he llamado nuevamente x sub p. Y la relación se sigue manteniendo, con la única diferencia que ahora la distancia que recorre el pájaro va a ser 87 menos x. Igualamos los tiempos porque los tiempos de vuelo y de choque siguen siendo iguales durante el segundo viaje. Reemplazamos las expresiones para los tiempos y luego reemplazamos los datos para cada una de estas variables, velocidad y distancia. Nos queda esta última línea. 87 menos x sobre 58 es igual a 43,5 sobre 34. 43,5 es ahora la distancia que deben recorrer los trenes, porque la distancia total era 87 y cada uno recorre la mitad, que sería 43,5. Despejamos la variable x y esto nos da ahora la distancia que se movieron los trenes para este segundo viaje es 12,8 kilómetros. Para hallar la distancia que recorre el pájaro en este segundo viaje, vamos a reemplazar aquí este último resultado. Luego nos queda que la distancia que recorre el pájaro es 74,2 kilómetros. Para un tercer viaje, el análisis es similar, solamente cambia la distancia de separación de los trenes, que ahora va a ser 74,2 kilómetros. Los trenes se siguen moviendo, el ave sigue volando, la distancia que recorren los trenes es x y la distancia para el tercer viaje que recorre el pájaro es x sub p. Hallamos la relación para x sub p, que va a ser ahora igual a 74,2 menos x. Para este tercer viaje se sigue manteniendo la restricción de los tiempos, el tiempo de vuelo igual al tiempo de choque. Reemplazamos sus fórmulas correspondientes y luego reemplazamos los valores de cada una de estas variables en esta última línea. Despejamos x nuevamente y nos queda ahora que la distancia que se movieron los trenes es de 10,9 kilómetros. Por lo tanto, la distancia que recorre el pájaro para este tercer viaje va a ser de 63,3 kilómetros. Hasta aquí debes darte cuenta que el procedimiento se puede repetir infinitas veces, porque tú puedes hacer un cuarto viaje, un quinto viaje, un sexto viaje y así infinitas veces. Esto lo que te quiere decir, y como respuesta, es que el pájaro realiza infinitos viajes. Y para que esta respuesta tenga aún más validez, uno debe considerar que la masa del pájaro debe ser despreciable. El inciso B nos pregunta, ¿cuál es la distancia total que recorre volando el pájaro? Para hallar esta distancia total, nosotros vamos a usar la siguiente relación. Distancia del pájaro va a ser igual a la velocidad del pájaro por el tiempo. Este tiempo es el tiempo que demora el pájaro volando o el tiempo que demoran los trenes en chocar. Por lo tanto, podemos hallar ese tiempo utilizando los datos de los trenes. Entonces, tiempo va a ser igual a distancia que recorren los trenes sobre la velocidad que llevan los trenes. Esa expresión para el tiempo la sacamos de la relación velocidad igual a distancia sobre tiempo. De aquí se despeja el tiempo y nos da la expresión que teníamos anteriormente, que es esta de aquí. Reemplazamos los datos. La distancia que recorren los trenes es 51 kilómetros. La velocidad que llevan los trenes es 34 kilómetros por hora. Retiramos los kilómetros. Entonces nos queda que el tiempo que demora los trenes en chocar es 1,5 horas. Teniendo en cuenta este resultado, podemos hallar la distancia total que recorre el pájaro. Entonces, x sub p es igual a b sub p, que es la velocidad del pájaro, que es 58 kilómetros por hora, por el tiempo, que es 1,5 horas. Retiramos las horas y encontramos que la distancia total que recorre el pájaro es 87 kilómetros. Esta sería la respuesta del inciso B, que corresponde justo con la distancia del primer viaje. Espero que te sirva de mucho, y si tienes alguna sugerencia de cómo resolver este problema de una manera más sencilla, puedes dejarla en los comentarios. Nos estamos viendo en próximos videos.